ya lo vamos a ver ahorita, más adelante, con los métodos semiempíricos. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. No, realmente no. Bueno, ahorita por lo que dices, ¿no? De que si usas una base de menor potencia, lo conveniente es la optimización. Exacto. Entonces, todo claro, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte. Bueno, entonces como para recordar, en lo que se basa la mecánica cuántica es resolver la ecuación de onda, en este caso, ¿no? Entonces, el hamiltoniano actúa sobre la función de onda y esta a su vez nos devuelve los valores propios, en este caso la energía del sistema, multiplicado por la función de onda. Recordemos que hasta el momento lo que hemos visto en Hartree-Fock es que esa función de onda la podemos representar como un solo determinante de Slater, que cumple con la condición de antisimetría y demás. Ahora, de aquí, a partir de esto, obtenemos lo que se denominan las ecuaciones de Hartree-Fock. Ahora, aquí hay como una una división. Si hacemos, por ejemplo, aproximaciones adicionales, las ecuaciones de Hartree-Fock nos pueden llevar a lo que se denominan métodos semiempíricos. Entonces, bueno, ¿qué son los métodos semiempíricos? Los métodos semiempíricos son los métodos ab initio más simplificados. Ab initio significa desde los primeros principios. Y en este caso, lo que se hace es hacer ciertas aproximaciones o ignorar el cálculo de algunas integrales. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esto? O sea, se pueden tomar datos experimentales o parametrización de algunos parámetros para, en este caso, simplificar el cálculo. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman métodos semiempíricos. Una de las cosas también importantes a señalar, básicamente, es que, digamos, esta forma de optimizar o esta forma de introducir, por ejemplo, parámetros experimentales o parametrizar algunos parámetros de las ecuaciones, no solamente lo hacen los cálculos empíricos, también los hacen los métodos de FT, que los vamos a ver más adelante, en la teoría de funcional de la densidad. Y en ese caso, lo que se hace, por ejemplo, es parametrizar algunos parámetros con el fin de eliminar o de no hacer el cálculo de algunas integrales. Ahora, por ejemplo, bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, en este caso, por ejemplo, los métodos empíricos se basan básicamente en usar base mínima, por ejemplo. Esa es como una característica. ¿Sí? Esto ¿qué ventajas y qué desventajas tiene? Pues tiene la ventaja de que podemos calcular sistemas muy grandes. ¿Sí? O sea, si no hacemos una descripción detallada de los electrones que pueden estar en nuestro sistema, por ejemplo, hablando de cientos de átomos, en ese caso podemos usar métodos semiempíricos, vamos a resolver la ecuación de Schrödinger, evidentemente vamos a aplicar ciertas aproximaciones, pero en este caso, digamos, lo que permite ganar el método semiempírico es poder aplicarlo a sistemas de mayor número de átomos. ¿Sí? Esa es como la gran ventaja que tiene. Por eso yo que trabajo con celdas, superceldas, de casi 200 átomos, un poquito, por eso usamos el método semiempírico. ¿Ustedes usan método semiempírico? Sí, usamos la base mínima y el DFT. Ok. Bueno, pero ocupan DFT, o sea, no ocupan Hartree-Fock. No, puro DFT. Ok. Bueno, en ese caso, te digo, DFT no se considera como un método semiempírico, aunque puede tener parámetros, se puede parametrizar también, pero los semiempíricos básicamente es Hartree-Fock y aproximaciones o la no consideración de algunas integrales para hacer el cálculo. Eso sería básicamente el método semiempírico. Ahora, estos métodos, ciertamente, los métodos semiempíricos tuvieron un gran auge entre los años 70 y hasta los 2000. Y en ese caso, digamos, ya posterior a esa fecha, los métodos de FT se posicionaron, digamos, en mayor medida debido al avance tecnológico de las computadoras. Se pudo hacer cálculos, bueno, la potencia de las máquinas permitía hacer cálculos con mayor número de partículas.
Quizá una diferencia, y bueno, a manera de dato, la diferencia, por ejemplo, de los métodos ab initio o los que se basan en Hartree-Fock es que resuelven la ecuación de Schrödinger considerando la función de onda como una forma de describir a todas las partículas del sistema, ¿sí? Sin embargo, DFT ocupa la densidad electrónica. Y esto, pues digamos, para describir la densidad electrónica solo necesitas tres coordenadas, X, Y, Z. Mientras que para describir la función de onda de un sistema polielectrónico, pues dependerá del número de partículas. Eso hace que entre más grande sea el sistema, la función de onda va a ser más compleja. Va a tener más número de partículas, ¿sí? Entonces por eso sí, por lo que dices, ¿no? Es más conveniente el DFT o tiene sus muy buenas ventajas actualmente. Exacto, por eso ciertamente, pues la mayoría, y de hecho me incluyo, hacemos cálculo de DFT. Sí, yo igual. Exacto. Sí, ¿no? Sí, los métodos, por ejemplo, bueno, Hartree-Fock ya evidentemente ya no se ocupan, pero los métodos que se basan en Hartree-Fock, como los post-Hartree-Fock, son métodos que son demasiado costosos y que generalmente no se ocupan para sistemas muy grandes. Lo que se puede llegar a hacer es, por ejemplo, hacer correcciones de energía. Optimizamos con un nivel, digamos, un nivel de teoría no tan alto, puede ser un DFT, y si el sistema lo permite, podemos calcular solamente la energía, una vez esté optimizado con el método DFT más bajo, podemos hacer un cálculo de single point con un método post-Hartree-Fock, por ejemplo. Entonces así podemos hacer una corrección de la energía, ¿sí? Pero simplemente, digamos, en estos casos particulares en donde podamos ocupar estos métodos post-Hartree-Fock, porque si el sistema es demasiado grande, por ejemplo, ya, no sé, si y dependiendo del método post-Hartree-Fock, que no sé si estás familiarizado, porque existen varios. Están el que ocupa teoría de perturbaciones, que da origen a los métodos MP, o los de Coppet-Cluster también. No, ¿sí? te estoy sincero, no No los he oído. Okay. Por eso, Eso lo vamos ahí a ver. te digo, Ajá, okay. no me meto en Sí, lo que sí, no sé. eso lo vamos a ver más adelante. Los métodos perturbativos es que genera una perturbación a la función de onda, entonces a la función de onda Hartree-Fock se le suma ese de la perturbación y así se va corrigiendo y se va recuperando correlación electrónica. Los métodos de Coppet-Cluster se caracterizan porque la función de onda se puede expresar como un exponencial. Y esa manera hace que se pueda recuperar mucha correlación electrónica. Sin embargo, tiene un gran problema y es que a nivel matemático es mucho más difícil de operar. Entonces, por ejemplo, los métodos Coppet-Cluster se denominan los benchmark de los métodos monodeterminantales, o sea, que ocupan solamente un determinante de Slater para describir el sistema. O sea, por ejemplo, en moléculas pequeñas, lo que te mencionaba, dímeros de agua, o no sé, o cúmulos de agua, ¿no? Dímero, trímero, hexámero, tetrámero. Ahí podemos ocupar Coppet-Cluster, por ejemplo, para hacer optimizaciones y los resultados, pues, o sea, son precisos. Sí, esa es como la ventaja. Sin embargo, digamos, lo que se hace básicamente en química computacional es, pues, estudiar sistemas más complejos en realidad. O sea, digamos, por ejemplo, en tus sistemas, ya el número de electrones es demasiado grande. Sí, no, ya. Entonces ahí DFT es, digamos, la opción. ¿Sí? Existen otros métodos como el método Monte Carlo y eso, pero que ocupan otras aproximaciones. Bueno, por lo que sé, el DIMOL sí usa el DFT y también el Monte Carlo. Okay. Por eso ahí más o menos se completa. Sí, pero ocupas DFT en principio. Sí. Sí. En ese caso, pues es que DFT es como la revolución en ese caso. ¿Sí? Entonces, si hacemos estas aproximaciones adicionales, vamos a tener los métodos semiempíricos, y si hacemos, digamos, adición de más determinantes, vamos a una convergencia de la solución, bueno, no exacta, a menos de que estemos hablando del átomo de hidrógeno, pero va a ser más precisa, ¿no? O sea, y aquí, por ejemplo, esto da origen a los métodos post-Hartree-Fock y otros métodos que se denominan multiconfiguracionales. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es el diagrama de flujo de un cálculo? Que en este caso, no sé si tú sabes qué es el Self-Consistent Field.
El self consiste, Field. el campo Field. autoconsistente. Exacto. Sí lo he oído, pero no me acuerdo si lo oí como método autoconsistente o... Porque lo dicen mucho del grupo, pero no me acuerdo cuándo lo usé porque siento que sí lo usé, pero no te quiero mentir. Okay. Bueno, en este caso, ahorita lo describimos. Este es como el método que se ocupa para resolver las ecuaciones de Hartree-Fock y poder obtener tanto los orbitales moleculares como las energías, ¿sí?, correspondientes. Entonces, ¿en qué consiste este diagrama? ¿Sí? Vamos a explicar más adelante algunos términos, pero así a modo de, digamos, de explicarlo en un principio. Vamos a escoger primero el conjunto de funciones de base, ¿sí?, que, dicho de alguna manera simple, los orbitales atómicos que van a describir nuestro sistema. Entonces, como ya lo vimos, entre más grande, las energías son menores, son mejores, pero eso involucra un tiempo de cálculo mayor. Ahora, posteriormente, escogemos una geometría molecular del sistema. Entonces, en este caso, en el caso del amoníaco, nosotros la dibujamos con respecto a Gauss-View y los parámetros que él tenga. Entonces, por ejemplo, él ya tiene predeterminado para un enlace nitrógeno, hidrógeno, una medida determinada, ¿sí? Esta se puede optimizar. Entonces, partimos de una geometría molecular de partida. Posteriormente, ¿qué se hace? El cálculo de todas las integrales de solapamiento o traslape que se denominan, y ahorita más adelante vamos a ver qué son, y las integrales monoelectrónicas y bielectrónicas, que ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, el operador de Fock actúa sobre, por ejemplo, para calcular el hamiltoniano electrónico de un solo electrón, y la integral bielectrónica, que es básicamente cómo interaccionan los electrones entre ellos, ¿no? Que en el caso de Hartree-Fock, recordemos que es un electrón y ve como un campo promedio a los demás, ¿sí?, como un potencial efectivo. Eso es una primera aproximación. No es, o sea, bueno, digamos que es como una forma de aproximarnos a una interacción electrón-electrón, pero bueno, el punto es, se calculan estas integrales, que ya las habíamos visto anteriormente, y también se propone un guess inicial de la matriz de densidad. Eso también ya lo habíamos visto, ¿no? La matriz de densidad básicamente nos representa cuál es la distribución de la densidad electrónica del sistema, considerando, por ejemplo, cuál va a ser los espines alfa o beta en ese caso, ¿no? Y también esta matriz de densidad va a considerar o se va a construir con base en el conjunto de funciones de base que nosotros hemos seleccionado. Entonces va a tener todos esos datos. Posteriormente vamos a construir y a resolver la ecuación secular de Hartree-Fock, que vamos a ver más adelante qué es, ¿sí? Y posteriormente se construye la matriz de densidad a partir de los orbitales ocupados. Bueno, esto nos va a dar los coeficientes de los orbitales moleculares. Con eso vamos a construir una nueva matriz de densidad y aquí vamos a hacer una comparación. Esa nueva matriz de densidad, que aquí la denomina como Pn, es similar a la matriz de densidad anterior, aquí n-1. Entonces el programa dice, bueno, si lo es, optimiza la geometría molecular. Si no la optimiza, pues vamos a obtener un output con la geometría no optimizada. Y si la optimiza, entonces aquí hay otros parámetros a considerar. ¿Es la actual geometría molecular o satisface los criterios de optimización? En este caso, bueno, y a ver si nos da tiempo, hacemos un cálculo de optimización. En este caso se evalúan dos parámetros, bueno, que en realidad se convierten en 4. Pero son dos: las fuerzas que están involucradas, digamos, en la estructura geométrica de la molécula, es decir, que las fuerzas tienen que ser cero para que debe estar en un equilibrio, ¿sí? Eso, digamos, como en física, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo en reposo, sus fuerzas que actúan en este caso tienen que ser cero. La suma tiene que ser cero, ¿no? Entonces, en este caso se cumple eso. Y además, el desplazamiento por ejemplo, de los átomos, si lo hago más largo o si lo hago más corto, va a evaluar qué tanto va a variar la energía, ¿sí? Entonces, el punto es que por ejemplo, si tengo un enlace demasiado largo, el punto va a ser hacerlo más corto, y la energía va a ir disminuyendo. No sé, por ejemplo, en este caso... No te preocupes.
Por ejemplo, tenemos para la molécula de disociación de hidrógeno. Eso creo que ya lo había visto, ¿no? Entonces aquí R. Entonces esta es la geometría de equilibrio. Entonces aquí están los átomos disociados y aquí está la molécula de hidrógeno. Y aquí, pues esto ya es repulsión. Aquí ya no, ¿sí? Aquí ya están demasiado cerca. Entonces, en estos dos casos, la energía va a ser mayor. Y solamente en esta distancia de equilibrio, por ejemplo, para la molécula de hidrógeno, la energía es mínima. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca, que la energía sea mínima. Entonces, los parámetros de optimización son las fuerzas sobre esta molécula, que tienen que ser cero, ¿sí? Y el desplazamiento, por ejemplo, de hacia allá o hacia acá, ese desplazamiento de esa distancia, R, entre HH, ¿sí? Tiene que ser, nos da el valor mínimo de energía. Entonces, eso es, digamos, como los dos parámetros que se evalúan. Y aparte de eso, pues se evalúa cuál es la desviación. Ahora, entonces, si cumple con estos parámetros de esos criterios de optimización, obtendremos un output con la geometría optimizada. Si no los cumple, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, si no los cumple, se escoge una nueva geometría de acuerdo a un algoritmo de optimización. Ahí sería, por ejemplo, si aumento la distancia o si aumento el enlace, la energía va a aumentar, o si disminuyo el enlace, la energía va a disminuir, etc. Entonces se escoge una nueva geometría y nuevamente se entra en este ciclo hasta que se tenga esto, hasta que los parámetros de convergencia geométrico se cumplan. ¿Sí? O sea que la suma de las energías sea igual a cero y que el desplazamiento de los enlaces nos dé la misma energía. Entonces eso es en principio lo que hace este método de campo autoconsistente de Hartree-Fock. No sé si tengas alguna pregunta. No, realmente no. O sea, sí está claro. ¿Sí? Sí. Es casi de que me dé todo sí para que valga la pena. Si no, hay que y ahorita vamos a ver esto que son las ecuaciones seculares de Hartree-Fock. Bueno, creo que sí tengo una. O sea, sí. Si dice la que habíamos dicho, la optimización geométrica, la corriente geometría satisface la abajo, ese sí. Si satisface la geometría la optimización, o sea, si no la satisface, ¿hay que volver a mandar desde una energía o desde qué? Ok. En este caso, o sea, partimos de esta geometría, digamos, este proceso se realiza en principio con una geometría determinada. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, aquí. Entonces, vamos a hacer este cálculo de resolución de las ecuaciones de Hartree-Fock para una energía determinada. ¿Qué va a pasar? Vamos a variar la geometría. ¿Sí? Okay. Vamos a variar la geometría y vamos a volver a calcular la energía. Si esta comienza a disminuir, entonces quiere decir, por ejemplo, si tengo dos átomos separados de hidrógeno, ¿no? A ver, no sé, tal vez lo vemos un poco más ejemplificado. Partimos de una geometría que estamos aquí. Entonces, el punto es, calculamos la energía en este punto 1. Nos vamos a acercar más y vamos a calcular la energía en este punto 2. Entonces, en este caso, estos dos son geometrías diferentes, si te das cuenta. Sí. Entonces, el punto es, nos vamos acercando más hasta esta, 3, hasta que lleguemos a E4. Pero ya esos acercamientos son con la optimización geométrica. Sí. Ok. Exacto. Pero en cada punto tenemos que evaluar la energía. Sí. Y la energía es un parámetro, y ya lo vamos a ver más adelante, que la variación de la energía con respecto a los coeficientes de los orbitales moleculares tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, un algoritmo de optimización para la molécula de hidrógeno es ir acercando el enlace. ¿Sí? O si estamos por acá, irlo haciendo más largo. ¿Sí? O sea, no sé si queda claro. ¿Sí? Okay. Evaluamos la energía a una determinada geometría molecular y vemos que esta varíe
lo menor posible. Cuando varíe lo menor posible ya tenemos la geometría utilizada. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? No. Okay. Ahora, vamos a ver más o menos qué es esto de las ecuación secular de Hartree-Fock. Lo vamos a ver, no quizá a profundidad, pero más o menos a cierto detalle. Entonces, para calcular, digamos, la ecuación de Schrödinger para un sistema en donde phi no está normalizada, o la función de onda no está normalizada, aplicamos esta ecuación. ¿Sí? Esto ya lo vemos. Y en este caso, si está normalizada, simplemente se hace esta integral. En este caso era lo que te decía. Esta función de onda se puede escribir como una combinación lineal. Por ejemplo, en este caso solamente tenemos un caso simplificado de 2, ¿no? Se puede expresar en términos de dos espines orbitales, en este caso, con su respectivo coeficiente. Entonces, de esta manera podemos, digamos, tratar y resolver las ecuaciones más fácilmente. Entonces, si reemplazamos esto, que en este caso, bueno, ya sería simplemente estas dos, aquí en esta ecuación, que es la misma si te das cuenta, entonces vemos que tenemos esta integral, que tiene en cuenta la sumatoria de estos dos espinorbitales distintos. Y abajo, en el caso de que no esté normalizada, pues tendrá esta expresión. Ya. Desarrollamos esto, distribuimos el hamiltoniano, entonces vamos a tener estos cuatro términos. Ensanguichamos, ¿no? Bueno, como decimos ahí toscamente, ensanguichamos primero con C1, Φ1, Exacto. sí. Exacto, entonces en este caso hacemos el desarrollo y acá abajo igual, simplemente se agrupa. Ahora, aquí una cosa importante, C1 es una constante, entonces sale de la integral, entonces tenemos C1 cuadrado por esta integral. En este caso ya son dos constantes distintas, C1 y C2, entonces sale de la integral multiplicada por esta integral. Y en este caso vamos a tener, digamos, como en orden distinto, aunque esto va a ser igual en realidad, ¿no? Tenemos nuevamente esta integral. Finalmente tenemos en el caso de C2 cuadrado, que proviene de esta, entonces tenemos C2 cuadrado multiplicado por esta integral. Y abajo vamos a tener los mismos productos. Perdón, los productos en este caso se integran de espinorbitales iguales, diferentes, iguales. Entonces, aquí vamos a definir algo que se denominan los elementos de la matriz hamiltoniana. Entonces, los elementos de la matriz hamiltoniana J van a ser igual a esto, a esa integral, actuando sobre el espín orbital IJ. Y aquí viene una nueva integral que no habíamos visto antes, que es la integral de solapamiento o de traslado. La OLAP, sí. Entonces, que va a tener de esta manera, va a tener esta forma, se define como de esta manera. Entonces, ahora, en este caso, se va a cumplir que este elemento de matriz hamiltoniana IJ va a ser igual al elemento de matriz JI. Esto se refiere a que nos estamos, digamos, centrando o describiendo en este caso que es lo mismo tener, digamos, el elemento en el espín orbital 1 interaccionando con el elemento del espín orbital 2, que es lo mismo que si el orbital 2 está interactuando con el orbital 1. Es lo mismo. Entonces, por eso se cumple esta relación. Y lo mismo también para la integral del traslado. Entonces, esto hace que toda esa expresión bastante grande se simplifique a esto. ¿Sí? Se simplifique a esto. Entonces, bueno, aquí ya tenemos los elementos de la matriz hamiltoniana y también los de traslado, multiplicados por los correspondientes coeficientes. No sé si ahí haya dudado. No, la verdad no, es que eso se lo vi en la estructura electrónica, pues me acuerdo. Ah, perfecto. Eso, entonces, eso simplemente lo vamos a ver así como a manera de adaptación. Entonces, con el ánimo de minimizar la energía, entonces, bueno, aquí simplemente se reordenó la ecuación que teníamos previamente, ¿sí? Pasamos el denominador que estaba en el lado derecho al lado izquierdo. Entonces, aquí es donde viene el asunto.
para minimizar la energía con respecto a C1 y C2 se requiere que la variación de la energía con respecto a C1 sea igual a 0 y que la variación de la energía con respecto a C2 sea igual a 0. O sea, se requieren esas dos condiciones, ¿sí? Y era lo que hablábamos. O sea, estos C1 y C2 son los coeficientes de los espines orbitales que conforman a la base, ¿sí? Y se requiere entonces que no varíen en función de la energía. Ahora, lo que se hace en este caso entonces es hacer la diferenciación de esta ecuación con respecto a C1 y después con respecto a C2. O sea, básicamente se hace la diferenciación. Entonces, bueno, se opera, aquí está, y obtenemos este resultado. En este caso, haciendo la diferenciación de la energía con respecto a C1 y en este caso haciendo la diferenciación con respecto a C2. ¿Sí? Entonces, bueno, está ahí, creo que no hay problema. Bueno, no sé si... ¿Sí? ¿Puedo continuar? Okay. Bien. Entonces, ahora, tenemos entonces que tenemos esta relación que ya la habíamos dicho antes. Variación de la energía con respecto a C1 y variación de la energía con respecto a C2 es igual a 0. Entonces, ya teniendo esto y basándonos en la ecuación anterior, ¿sí? Estos términos se hacen 0. Estos términos se hacen 0. ¿Sí? Entonces, tenemos como resultado estas dos ecuaciones. Ahora, esto se puede reescribir de esta manera. ¿Sí? Simplemente aquí se hace como se opera y se rearregla las expresiones y se tiene esto. Ahora, entonces, esta se conoce como las ecuaciones seculares de Hartree-Fock y nos permiten determinar tanto las constantes C1 y C2 y la energía. ¿Sí? Y en este caso, como ya lo dijimos, la función de onda se puede expresar en términos de la combinación lineal de spin orbitales. ¿Sí? Y aquí están, ¿no? Obteniendo pues en ecuaciones, etc. Y en este caso pues tenemos una forma general en función de la base que hemos escogido, tendrá esta forma la ecuación secular de Hartree-Fock. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tenemos. Entonces va a ser el hamiltoniano menos la energía por la integral de traslado. Eso es lo que vamos a tener. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, aquí, digamos, aquí viene, o se introduce lo que sería la teoría de orbitales moleculares. Ese conjunto de funciones de base que vamos a ocupar van a ser los orbitales moleculares de nuestro sistema. Y entonces aquí estas son las ecuaciones que teníamos anteriormente y para resolverlas las vamos a representar como un determinante. Y en este caso, bueno, este se denomina el determinante secular. Recordemos que para resolver un determinante, pues sería la resta de las diagonales, ¿no? Y tenemos eso. Aquí hay una cosa importante. En este caso, bueno, eso ya es cuestión de notación y ya veremos que en el caso de la teoría de Hickel molecular, va a llamar a este término... Las energías son psi alfa. Las energías, bueno, la denomina como integral de Coulomb. ¿Sí? En este caso. Sí, ahora se había visto como energías on site, Okay. que está en la misma, o sea, en una molécula están en la misma, en un átomo, digámoslo así. Exacto. Sí, entonces en este caso por eso, mira, si nos damos cuenta aquí en esta expresión, las energías de un mismo átomo, o sea, el hamiltoniano actuando sobre el mismo átomo, en este caso, que sería 1, 1, o por ejemplo, en este caso que es diatómico, en este caso, el hamiltoniano actuando en el espín orbital 2, 2. Entonces, en este caso tendríamos un alfa A del átomo A y un alfa B del átomo B. ¿Sí? Posteriormente, esta se transforma aquí en solamente la energía, solamente pasa la energía. Cuando estamos hablando del mismo espín orbital,
la integral de solapamiento es igual a 1. ¿Sí? Entonces por eso solamente tenemos energía en este caso. Y en este caso B se denomina, la denomina la integral de enlace o la integral de resonancia. ¿Sí? ¿Sabes yo cómo me la sabía? Como la integral de Hoping. Okay. Igual en la molécula es como del salto entre A y B o B y A. En este caso, ciertamente, o sea, está actuando el hamiltoniano sobre los espinorbitales distintos. 1, 2, 1, 2. Y aquí, pues ciertamente sobrevive la integral de traslape, porque justamente la integral de traslape es como una medida de cuál es el porcentaje en que se solapan los orbitales atómicos de dos moléculas, de dos átomos adyacentes, ¿no? En el caso de la molécula de hidrógeno, H1 con H2. Entonces tendríamos esto, y esto pues lo igualamos a hacer. Haciendo la operación del determinante, pues obtenemos esto. Y entonces aquí nos va a dar como resultado las energías. Y va a haber, pues ciertamente va a haber dos soluciones, ¿no? E más igual a alfa más beta sobre 1 más S, y E menos, alfa menos beta, 1 menos S. Esas serían las dos raíces del determinante. Entonces, bueno, eso es simplemente como para recordar. Las energías de bonding y antibonding. Exacto. Lo que se denominaría, y lo vamos a ver ya más adelante en un gráfico, las energías de enlace y de antienlace, ¿sí? Y que se pueden, digamos, atribuir al orbital de enlace y al orbital de antienlace. Ahora, digamos, esta aproximación o este tratamiento, que se hace sobre las ecuaciones de Hartree-Fock, hay todavía una aproximación más que se puede hacer. Para sistemas conjugados, y bueno, no sé si sabes qué es un sistema conjugado. No. Ok, entonces vamos a explicar. Un sistema conjugado en química es un sistema que tenga insaturaciones. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo. Primero, un sistema saturado. Un sistema saturado, en el caso, por ejemplo, de compuestos orgánicos, es que las valencias del átomo de carbono estén completas, ¿no? O sea, en este caso, la valencia es 4, va a tener 4 enlaces. Sin embargo, para un compuesto no saturado, vamos a tener, por ejemplo, dobles ligaduras. Ok. Entonces, este es un compuesto no saturado, eteno, etano, ¿sí? Todavía un compuesto muy saturado. Más saturado va a ser el acetileno o el etileno, ¿sí? Entonces, estos se denominan compuestos no saturados y estos se denominan compuestos saturados, que tiene que ver solamente con la valencia que esté completa, en este caso del átomo de carbono. Entonces, la teoría molecular de Hickel se puede aplicar o se aplica a sistemas donde haya electrones puros, ¿sí? No sé si electrones pi suena también. No, ya eso es debido a al tipo de orbital, ¿no? En el que está en el P. Me acuerdo que eran los P, los pi, los sigma. Exacto. Entonces vamos a representar así, como para que quede claro esa parte. O sea, depende de la interacción que está, digamos, en el mismo plano o que salga del plano, por ejemplo, en el plano o en el eje X, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un átomo de carbono y tenemos otro átomo de carbono y este es el eje X, entonces solamente nos vamos a ubicar con los orbitales más externos. En este caso sería 2s y 2p. 2p. Entonces, en este caso tenemos 2s y 2p, que en este caso es 1 y en este caso son 3. Aquí vamos a tener 2 electrones y aquí vamos a tener 2, ¿no? Porque son 6 al final. Entonces, si el orbital p, px, este sería x, este sería y y este sería z, entonces, si el orbital p está en el eje x, bueno, aquí y z, entonces esta
esta, digamos, la interacción de estos orbitales se denomina un enlace sigma, ¿sí? Es lo que tú decías. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, en el orbital PY también hay un electrón. ¿Sí? También hay un electrón. Entonces, este electrón que está aquí va a generar un enlace. Y ese es el que se denomina, pues, el Enlace pi. Enlace pi, exacto. Entonces, ahí viene. Ahora, entonces, la teoría molecular de Hickel nos dice, nos vamos a centrar o asume la separabilidad del enlace sigma con el enlace pi, ¿sí? El cual significa que los electrones y los electrones más cercanos al núcleo, localizados en el enlace sigma, proveen un campo efectivo, ¿sí?, que actúa sobre los electrones pi. O sea, y por eso aquí hay un hamiltoniano pi que será dado por un hamiltoniano efectivo actuando sobre el electrón, ¿no? Entonces ese sería como un campo promedio, por así decirlo. Entonces la teoría orbital molecular de Hickel básicamente nos dice, vamos a centrarnos en los orbitales o en los electrones pi del sistema, ¿sí? Ahora, la siguiente simplificación es aproximar a los orbitales moleculares pi como una combinación lineal de orbitales atómicos, que ya lo habíamos visto. Eso es, o sea, sigue el mismo parámetro, los mismos mecanismos que lo anterior. Entonces, los orbitales pi, por ejemplo, en el caso del carbono, van a ser orbitales 2p sobre el carbono. Entonces, en este caso, esos orbitales 2p, bueno, eso es pues una notación simplemente, van a ser, como ya lo mencioné, una combinación lineal de funciones de base, aquí denominadas f, multiplicadas por sus coeficientes. Entonces, donde estas f's es un orbital pi, o 2p en este caso de los átomos de carbono. Ahora, los valores óptimos para esos orbitales satisfacen la ecuación circular, que sería en este caso. Se cumple, o sea, si te das cuenta es lo mismo, pero en este caso, bueno, el hamiltoniano que se ocupa es este hamiltoniano efectivo, ¿sí?, en donde dice electrones sigma y electrones de core van a actuar sobre los electrones de valencia y más específicamente sobre los electrones pi. Básicamente es eso. Aquí está la integral de traslado de la energía y los coeficientes de las bases. Ahora, entonces, las energías serán las raíces del determinante secular. Entonces lo que se tiene básicamente es, obtenemos la energía y después con esa energía la metemos en el determinante secular para calcular los coeficientes. Entonces así, de esa manera, podemos resolver el problema. Entonces, como ya lo mencionamos, bueno, involucran las integrales del hamiltoniano y la de solapamiento. Entonces, aquí hay algo importante, y era lo que estaba en la diapositiva anterior. Cuando estamos en el mismo spin orbital, ¿sí?, este hamiltoniano efectivo, esto se va a denominar como la matriz coulombiana, ¿sí? Cuando estamos en diferente spin orbital, va a ser beta, o sea, la matriz de enlace. Entonces, en este caso, valga aclarar que en el caso de la teoría orbital molecular de Hickel, en este caso va a contemplar que I y J no solamente sean diferentes, sino que sean vecinos. Tienen que ser vecinos. Porque si no son vecinos, por ejemplo, el que sería este caso, que no están enlazados, la integral es igual a 0. ¿Pero qué tipo de vecinos? ¿Primeros, segundos? Okay. Por ejemplo, o sea, si tenemos, en el caso del eteno es muy obvio, ¿no? Porque son enteros. Pero vamos a hacer un sistema más grande. Entonces, o sea, esta aproximación simplemente dice que sean vecinos, digamos, de los más cercanos. Aproximados. Si tenemos,
molécula, 1,3 italiano, y en este caso entonces dice 1, 2, 3 y 4. Va a tener en cuenta entonces las interacciones 1, 2, 2, 3 y 3, 4. ¿Sí? Pero no 1, 3 ni 2, 4. Ah, ok. Y ni tampoco 1, 4. 1, 4. O sea, estas no. Entonces sí es a primeros vecinos. Es a primeros vecinos. Entonces ese es, pues, o sea, es una gran aproximación, pero pues, o sea, esto en realidad pues está mal porque este se considera, no sé si conoces el término, un sistema conjugado. Creo que sí. ¿Sí? O sea que en realidad hay una deslocalización electrónica en todo el sistema debido a la existencia de estos enlaces dobles. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Eso es conjugación. Entonces, en ese caso, pues en realidad sí va a haber una interacción de este con este de acá. O sea, digamos, en un sistema real. Pero en esta aproximación dice no, solamente los primeros vecinos. Y por eso sí, es más simple y es rápida. Sí, sí, sí. Pero es una primera aproximación. Entonces, eso es básicamente lo que hace el método. Y aparte, pues tendremos esta delta de Kronecker, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, si es IJ igual a, son iguales, va a ser igual a 1, y si son diferentes, va a ser igual a 0. Entonces, eso es en principio. Ahora, entonces aquí está como un resumen de la aproximación de Hickel. Las integrales de solapamiento se igualan a 0, las integrales de resonancia o de enlace que habíamos dicho entre átomos no vecinos son iguales a 0, ¿sí? Y las integrales de resonancia que quedan son iguales a beta. Entonces, en este caso, pues expresamos, por ejemplo, los orbitales pi de la combinación lineal de orbitales atómicos, de los orbitales Cp2, por ejemplo, para el etileno, en este caso. Entonces, podemos escribir que la función de onda va a ser la combinación lineal de los orbitales, de los espines orbitales del átomo A más los espines orbitales del átomo A, multiplicados por sus correspondientes coeficientes. Entonces, como ya habíamos visto, eso ya lo vimos anteriormente, alfa A, alfa B es igual a alfa. En este caso, esa consideración, digamos, o sea, estas mismas van a dar el mismo valor, ¿sí? Pues, si calculamos una, tenemos la otra. Y tenemos aquí el determinante secular, que ya lo habíamos visto, dice igual a 0. Entonces, todos los elementos de la diagonal van a tener esta manera, esta forma. Los elementos fuera de la diagonal entre átomos vecinos son iguales a beta y los demás elementos son iguales a 0. Bueno, en este caso no podemos ver más elementos porque solamente son 2, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un ejemplo en donde son 4. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que va a haber ceros también en esa diagonal. Ok. Entonces aquí está el ejemplo. Estos son los niveles de energía orbital molecular de Hickel para el etano. Perdón, para el eteno. 2 electrones ocupan el nivel de energía o el orbital pi de menor energía. Entonces tenemos, ya lo habíamos visto, esa sería como la solución de esta expresión, alfa más beta, nos daría el orbital 1pi, y el otro de antienlace sería el 2pi, bueno, eso es cuestión de notación, porque también se denomina pi asterisco en algunos casos, sería alfa menos beta. Y aquí serían los orbitales atómicos de cada uno de los carbonos, ¿no? Entonces, este se denomina un diagrama de orbital molecular. Este orbital molecular, si te das cuenta, va a tener menor energía que los orbitales atómicos separados, ¿sí? Esa es como la característica. Entonces, ya habíamos visto, esta es la aproximación, se realiza el determinante, las raíces de la ecuación son iguales a esto, para este caso en particular, tiene esta expresión, y al final, entonces, esta sería como la función de onda que tendríamos nosotros. 1 sobre raíz de 2 de, digamos, los orbitales P del átomo 1, orbitales P del átomo 1. ¿Sí? Eso sería en principio. En este caso, para el eteno, perdón.
un sistema conjugado más pequeño. Ahora, bueno, no sé si hacemos una pausa. Como tú quieres. Si quieres hacemos una pausa. Déjame ir al baño.